Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Brandon Iván Atonal Hernández. Soy médico cirujano, radico en el estado de Tlaxcala. También hago algunas actividades en la zona de Puebla, Ciudad de México. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También soy paramédico egresado de Cruz Roja Mexicana y he tenido actividad en primer nivel, tanto en consultorio particular como en clínicas y hospitales, en la Secretaría de Salud de Puebla. Y también actualmente me desempeño como médico de consulta general en los fines de semana en Doc Online. Entonces, si algo se les ofrece, sepan que siempre hay un médico en línea y en el caso de su servidor, pues estamos para servirle los fines de semana. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de interés para muchas personas. Creo que hay que saber todos un poquito de esto acerca de las alergias. Entonces, pues vamos a comenzar. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. Vamos a definir qué son las alergias. Las alergias son un conjunto de reacciones que el cuerpo tiene en respuesta a ciertas sustancias a las que de manera normal nosotros podemos tener contacto en diferentes vías. Bueno, aunque no lo notemos, pero también hay contacto no solo de sustancias en la piel, bueno, ahí sí lo notamos, en la nariz al oler ciertas sustancias, como ya lo dijimos, en la piel, en la lengua. No, también tenemos contacto con sustancias en el sistema respiratorio y en las mucosas como por ejemplo los ojos. Entonces, por todas estas vías podemos tener contacto con diferentes sustancias, por ejemplo, polen de las plantas, algunos tipos de plantas, caspa de perro, eh, algunos tipos de, mm, ahí se me fue la palabra, de jabón para la ropa. De forma normal y de forma común, todas estas sustancias no nos tienen que ocasionar ningún síntoma, ninguna molestia, porque en realidad no son sustancias que le hagan daño a nuestro cuerpo. El sistema inmunológico es una serie de mecanismos que está constituido por células, por moléculas, que en este caso son los anticuerpos, que están diseñados para atacar y defendernos frente a sustancias extrañas y externas al cuerpo. Pero a veces por esos mecanismos se crean respuestas que no deberían existir frente a sustancias de nuestro medio ambiente y que no deberían representar una amenaza. Pero el sistema inmunológico sí desarrolla ciertas respuestas frente a estas sustancias y cómo se pueden manifestar esta respuesta con alteraciones en el aparato respiratorio, en el aparato, bueno, en el sistema nervioso o eruptivo en la piel, que como comentamos son una respuesta a diferentes sustancias. Por ejemplo, incluso los medicamentos pueden generar reacciones alérgicas y muchas sustancias de las que ahorita vamos a hablar. La siguiente, por favor. A grandes rasgos y una manera de resumirlo, ¿cómo podemos diferenciar los diferentes tipos de alergias? Las alergias se pueden dividir por el sistema del cuerpo que es el principalmente afectado. Por ejemplo, al hablar de la piel, podemos hablar de estos dos cuadros. Urticaria. Creo que todos hemos tenido siempre una ronchita, bueno, alguna vez, alguna ronchita lo más frecuentemente que pasa es que nos pica un insecto y nos sale una ronchita. Esa ronchita, en realidad tiene un nombre médico que en realidad es ese, ronchas. Si la roncha es muy grande, como por ejemplo bueno, en la imagen que tenemos, hay una roncha que está más grande que una roncha común, que mide más o menos 1 centímetro, se llama abón, pero el abón no es otra cosa más que una roncha grande, por así llamarlo. La urticaria es ese cuadro que se compone de muchas ronchas en el cuerpo o abones, que son las ronchas grandes. Se acompaña de comezón en la piel, la necesidad de rascarnos, el enrojecimiento de la piel se torna color rojo, como vemos en la imagen que usamos para ejemplificar. Y bueno, esto pasa por tener contacto con sustancias a las que somos alérgicos en la piel. Por ejemplo, al tener contacto con un jabón, al lavar la ropa o al lavar los trastes al que somos alérgicos, al tener contacto con una planta al que somos alérgicos y en general al tener contacto con esta sustancia a la que somos alérgicos por medio de la piel. En general es leve. Si es leve, bueno, nada más se llama urticaria. Pero si la urticaria está presente junto con síntomas que nos pudiera sugerir que el paciente está en riesgo, se llama de otra forma y ahorita lo vamos a ver. Pero si las manifestaciones solo son de la piel, se llama urticaria y afortunadamente es un cuadro leve. Otro cuadro que en realidad también se clasifica como leve, pero aún así es molesto y es motivo de consulta médica, es la dermatitis por contacto. Como vemos aquí, hay una lesión que se caracteriza por enrojecimiento, costras. Las costras pueden ser amarillas o rojas. Las rojas son de sangre y las amarillas son de pus.
Eh, Hay ronchas, enrojecimiento, vesículas y costras que se forman en esta zona de la piel. Casi siempre se forma en los pliegues internos de los codos, adentro del codo, o en los pliegues internos de las rodillas y también en el caso de los niños pequeños en las mejillas. Y esto se llama dermatitis por contacto. La urticaria casi siempre sale después de 10 minutos o menos, 5 minutos, a veces un minuto después de tener contacto con la sustancia. Casi todas las respuestas que vamos a ver ahorita son de respuesta inmediata, es decir, tarda 30 segundos, un minuto, 5 minutos máximo en aparecer. La dermatitis por contacto es una reacción tardía, tarda 1, 2 o 3 días en aparecer, es decir, si yo tengo contacto con una sustancia, por ejemplo, un jabón, si yo lavo hoy mi ropa con el jabón con el que soy alérgico, hoy jueves, voy a tener esta respuesta hasta mañana, viernes, incluso sábado o domingo. Este tipo de respuesta se llama dermatitis por contacto. La siguiente, por favor. Otro tipo de alergias es la rinitis. La nariz es la que se ve afectada en este cuadro y, bueno, era parte de lo que les comentaba, no solo se afecta la piel, también el sistema respiratorio. ¿Qué es la rinitis? Es una inflamación de los cornetes, son como los colchoncitos que recubren la parte interna de la nariz al lado del tabique. Son muy susceptibles a las reacciones alérgicas. Cuando tenemos contacto por vía aérea, es decir, en el aire hay partículas de la sustancia a la que somos alérgicos y lo inhalamos, lo respiramos, entran en contacto con los cornetes de la nariz y ese contacto es el que desata los síntomas. ¿Qué síntomas podemos tener en el caso de rinitis? Muchos estornudos, congestión nasal, es decir, que la nariz la sintamos tapada, congestionada, aunque haya mocos. A veces se puede ver mocos o no puede ver mocos, a veces es por sí sola la inflamación de los cornetes. También tenemos comezón en la nariz, la necesidad de estarnos rascando, lagrimeo de los ojos, como vemos en esa paciente, bueno, en esta paciente que es un ejemplo, ella tiene los párpados enrojecidos, un poquito hinchados, y también lagrimeo. Eso también pasa en la rinitis alérgica. Y como les comentaba, esto es relacionado con la exposición a estas sustancias a las que somos alérgicos, que principalmente se transportan en el aire. Principalmente es el polen de las plantas, pueden ser flores o pueden ser plantas más grandes como son los pinos o los encinos. Y en menor medida, no es tan común, pero también la exposición al frío, es decir, cuando estamos en casa y salimos temprano al trabajo, por ejemplo, y nos damos el frío, también puede ser una condición que desate rinitis alérgica. El siguiente cuadro en el que hablamos de la afección del aparato respiratorio es el asma. El asma probablemente lo conocen ustedes, lamentablemente es común, sobre todo en niños, pero en adultos también prevalece porque, bueno, lo desarrollan desde niños y algunos pacientes lo llevan hasta que son adultos. Es la inflamación del aparato respiratorio bajo, es decir, después de la garganta viene la faringe, la tráquea, los bronquios y después las células microscópicas funcionales que forman parte de los pulmones. La inflamación de los bronquios, de esta parte final del aparato respiratorio, de los bronquios y del tejido funcional respiratorio, la parte final del aparato respiratorio, es lo que condiciona la aparición del asma. También se desata por el contacto con sustancias a las que somos alérgicos de manera aérea, es decir, están en el aire, inhalamos y esta sustancia entra a nuestro aparato respiratorio. ¿Cómo se va a manifestar el asma? Casi siempre empezamos con un ataque repentino de tos, mucha tos, tos seca, que se acompaña de dificultad para respirar. Al paciente le cuesta respirar. Incluso nos puede decir cuando todavía se lo permite, es que no puedo respirar, me falta mucho el aire, siento que tengo un elefante encima del pecho y me impide respirar. De esta forma se manifiesta el asma. También en menor medida puede haber abundantes secreciones, por ejemplo, abundantes moquitos, abundantes flemas en la garganta. Y es de rápida aparición, aparece casi siempre en 10 minutos o menos después del contacto con esta sustancia. La mayoría de las veces es controlable con el uso de medicamentos inhalados, pero a veces, en una pequeña proporción, más o menos el 10% de los casos, se puede tornar grave. Y cuando se torna grave, hay que acudir a urgencias del hospital, ¿vale? Y listo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Y el último cuadro engloba muchas causas, bueno, perdón, muchos aparatos a los que afecta. Se llama anafilaxia. La anafilaxia es una reacción rápida y grave en el cuerpo que sí pone en riesgo la vida y se manifiesta en la piel, en el aparato respiratorio y en la presión arterial. Pone en riesgo la vida porque ocasiona lo siguiente: en la piel ocasiona urticaria. Ya vimos que la urticaria en sí no es un problema grave, pero está presente y sepan lo que está presente en el caso de la anafilaxia. También se presenta afectación al aparato respiratorio, el superior y el inferior.
En el superior tenemos todos esta sensación como de la famosa carraspera y se empieza a cerrar el aparato respiratorio por edema. El paciente nos podría decir, es que tengo un globo en la garganta que me impide respirar, no puede ni siquiera pasar el aire desde la garganta. Se empieza a cerrar la garganta, empieza a haber tos parecido al asma, incluso sibilancias. Sibilancias es que la respiración del paciente tenga un silbido tenue. No es que lo haga a propósito, es que se cierra tanto el aparato respiratorio que es equivalente a que soplemos, como un silbido muy leve, que no es como si silbáramos, pero si ponemos atención lo podemos escuchar. Y también produce algo que se llama hipotensión, es decir, la presión arterial baja tanto porque las sustancias que se liberan en el torrente sanguíneo, que son las que provocan este cuadro de alergias, bueno, muchos cuadros de alergias, se llama histamina, produce vasodilatación, es decir, agrandamiento de los vasos sanguíneos y baja la presión mucho, al grado de que el paciente se puede desmayar o pone en riesgo su vida, al grado de que llegamos a un cuadro que se llama shock. Es grave y en el caso de la anafilaxia, siempre tenemos que trasladar al paciente a urgencias. En el caso de los cuadros anteriores, podemos dar primeros auxilios en casa o en el centro de trabajo. Ahorita les voy a explicar un poquito más, pero hay que saber que si presenta anafilaxia el paciente, todas estas señales, siempre, además de primeros auxilios, hay que trasladarlo al hospital. Si hay posibilidad de practicarle primeros auxilios en el traslado, por ejemplo, en el auto o en la ambulancia que nos haga favor de trasladar al paciente, está excelente. Pero la prioridad es trasladar al paciente a urgencias, ¿vale? La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de algunos síntomas de cómo se manifiestan en el cuerpo o en las personas las alergias. ¿Cómo reconocerlas? Bueno, todo empieza, como les comentaba, con una cadena de sucesos cuyo origen o inicio es la exposición a la sustancia a la que somos alérgicos. Hay varias sustancias que son las más frecuentes en las personas que ocasionan las reacciones alérgicas. Por ejemplo, de las más comunes y que causan las reacciones que son más leves, como urticaria o rinitis alérgica, son el polvo. De verdad, cualquier polvo, si una persona es alérgica al polvo, va a tener estornudos, lagrimeo o ronchitas con cualquier polvo. La tierrita del campo, el polvito que se acumula en la casa, pues cuando no hemos barrido, con todos, ¿vale? Entonces se aplica para todo el polvo. El polen, estas pequeñas partículas que expelen las plantas o las coníferas de las plantas, para reproducirse, casi siempre se liberan en la mañana. Entonces, en la mañana hay de dos. Si el paciente tiene molestias en la mañana, es o que es alérgico al polen, que es lo más frecuente, o es alérgico al frío. Muchas personas piensan que son alérgicas al frío, pero en realidad son alérgicas al polen. Y otras pocas, bueno, ahí sí, realmente son alérgicas al frío. También hay personas que son alérgicas a los perritos o a los gatos, y aquí el componente no es tanto el pelo, sino la caspa. Los perritos y gatos también tienen dermatitis seborreica, como los humanos, en su cuero cabelludo. Desprenden caspa, células muertas de la piel, y es esta caspa a la que somos alérgicos, o bueno, son alérgicos las personas. Ciertas comidas como mariscos, el más frecuente es el camarón, es la sustancia, bueno, el alimento al que más frecuentemente son alérgicas las personas, y hay que tener cuidado porque el camarón es una sustancia que desata mucho el cuadro de anafilaxia, entonces es grave, hay que tener cuidado. Si alguien es alérgico al camarón, que nunca lo vuelva a probar en su vida porque puede poner en riesgo su vida. Otro alimento que está en segundo lugar de los alimentos que más causan esta reacción es el plátano. Hay muchas personas que son alérgicas al plátano. No causa tanta anafilaxia, pero sí diarrea y ronchitas, que es urticaria. También las nueces, las nueces también pueden provocar anafilaxia, la reacción más grave. Y en menor medida, sustancias como son los detergentes, es decir, cambiamos de marca recientemente, por ejemplo, de la marca A a la marca B, cambiamos de marca y resulta que a la marca A nunca fuimos alérgicos, pero hay que recordar que hay ciertas diferencias químicas entre las marcas y entonces al cambiar al detergente B, sí podemos desarrollar la alergia al ser una sustancia nueva y lo más frecuente es que los jabones y los detergentes causen la reacción retardada, que es dermatitis por contacto. Y una sustancia de animales que también es peligrosa en cierta medida, no en todos afortunadamente, no hay que alarmarnos siempre, pero sí hay que estar atentos, ponerle atención a la persona, son las picaduras de abejas. Si alguien ha tenido una picadura la primera vez, casi nunca pasa algo, pero la segunda vez sí hay que tener cuidado porque podemos desarrollar anafilaxia. Ahora, cómo se manifiestan una vez que ya tuvimos contacto con las sustancias? Va a haber la aparición de ronchitas, como ya vimos, comezón en la piel, esta necesidad de rascarse,
Escurrimiento nasal, congestión nasal, sentimos la nariz tapada, ronchas en el cuerpo y enrojecimiento de la piel. No siempre pasa, hay que recordar, pero no hay que perder nunca esta idea de que desafortunadamente puede pasar, en la minoría de los casos, pero puede pasar, que en casos graves se manifiesta con tos seca, mucha tos, falta de aire y que incluso el paciente, bueno, la persona o nuestro compañero de trabajo pueda caer desmayado por bajar la presión arterial por dos cosas, porque baja la presión arterial por el choque o porque falta el aire, no puede respirar porque se ha cerrado la vía respiratoria, ¿vale? Entonces siempre, siempre hay que estar atentos a estos síntomas que nos indican gravedad. Mucha tos que no cede, falta de aire, que la persona nos diga, es que no puedo respirar, me falta el aire, porque más que jalo aire, no es suficiente, me falta, me falta. Es una razón para acudir a urgencias y el desmayo, bueno, ya es una manifestación muy evidente de que nuestro paciente podría estar en riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, ejemplos de las sustancias de las que ya hablamos. El piquete de abeja, que afortunadamente no siempre causa anafilaxia, pero hay que tener atención, no tanto en el primer piquete, pero como les comentaba, en el segundo o en el tercero. Siempre hay que tenerlo en mente. No hay que correr siempre al hospital, pero vigilar siempre a las personas que reciben el segundo o tercero o en adelante piquetes, ¿vale? Las nueces, como ya comentamos, el alimento que ocasiona más respuestas es el camarón. Los jabones causan dermatitis por contacto y otro tipo de alimento que causa alergias, el plátano. La siguiente, por favor. Y ya hablamos un poco de las manifestaciones en los adultos. ¿Cómo se van a manifestar las alergias en niños? En los niños, de hecho, cambia un poquito, pero sí hay que tener ciertas atenciones. Por ejemplo, de pronto podemos tener pequeños que en casa frecuentemente tienen ronchitas o abones, que son las ronchas grandotas. A veces no les damos atención, pero podría valer la pena poner atención al entorno del pequeño, a ver a qué es alérgico, porque puede desarrollar no solo alergia, sino asma y otro tipo de enfermedades si no controlamos el medio ambiente del pequeño. En el pequeño también se manifiestan como ronchitas. El pequeño no nos va a decir, es que tengo alergia, pues no, los pequeños tienen dificultad para expresarnos o para darle importancia a los síntomas, entonces tenemos que poner atención nosotros. A veces los pequeñitos pueden estar rascándose el tórax, el estómago, e incluso sacarse un poquito de sangre de tanta comezón que han tenido. Enrojecimiento en la piel también, estos síntomas son los más comunes. En menor medida, pero también es común, congestión en el pequeñito, que haya mucha comezón en la nariz, congestión nasal, que tenga la boca abierta porque no puede respirar por la nariz, porque permanentemente la tienen congestionada cuando son portadores de rinitis alérgica. Un pequeño con problemas de rinitis, es decir, manifestación de la alergia en la nariz, muy frecuentemente va a estar con la boca abierta, respirando por la boca y conforme crezca, si no se resuelve, se le va a hacer una costumbre de respirar por la boca. No es tan malo, pero en realidad sí afecta al desempeño en deportes, al desempeño físico, porque respiramos mucho mejor por la nariz que por la boca. No es el mecanismo habitual respirar por la boca ni el más correcto, entonces hay que cuidar a los pequeñitos que notemos con mucho moco o que respiran por la boca o que no pueden respirar por la nariz. También hay pequeños que tienen tos seca, frecuentemente tienen tos. Muchas veces lo asociamos con que se enferman seguido de la garganta y muchas veces puede ser cierto, pero ojo, si siempre se enferma de tos, bueno, si siempre tiene tos seca, sin escurrimiento nasal, sin fiebre, sin escalofrío, sin dolor de garganta, pueden ser alergias, ¿ok? En casos menos frecuentes, los pequeñitos también se desmayan, tienen disminución de la presión, se cierra la vía aérea porque tienen una reacción grave que se clasifica como anafilaxia. Y menos frecuente, pero un poquito más frecuente que en adultos, los pequeños tienen muchos episodios de diarrea por alergia alimentaria, lo que comentábamos en la introducción de la presentación. Hay alimentos que nos ocasionan molestias estomacales y no siempre es que sea intolerancia. La intolerancia es que el sistema digestivo no pueda digerir el alimento y entonces se provoca diarrea porque las bacterias de nuestro sistema digestivo sí lo digieren, pero pues no sería lo adecuado. Y la alergia es que consumamos el alimento y en nuestro sistema digestivo hay esa reacción mediada por el sistema inmunológico. No es que no lo podamos digerir, sino que el sistema inmunológico, no el digestivo, el inmunológico es el que provoca estas molestias. Y hay diarrea y también se acompaña de ronchitas, ¿vale? La siguiente, por favor. Ahora, hay algunas medidas que podemos hacer en casa con medicamentos seguros. No porque sean seguros significa que no puedan causar daño, entonces siempre hay que tener esta guía. Si gustan, tómenle captura a a esta diapositiva o tómenle foto porque aquí dice mucho de lo que pueden hacer en casa
o en su centro de trabajo hablando de adultos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene algunas reacciones de alergia leves, por ejemplo, las famosas ronchitas, que ya hablamos que se llama urticaria, o rinitis alérgica, moquitos, congestión nasal, podemos darle un primer auxilio en casa o en el centro de trabajo a los compañeros del trabajo con un antihistamínico. Los antihistamínicos son sustancias, perdón, son medicamentos que combaten las reacciones mediadas por la sustancia que se llama histamina. Hay unas células en la sangre, tanto en la sangre como en los tejidos del cuerpo humano, que se llaman mastocitos, y estas son las que ocasionan las reacciones del tipo alérgico. Los mastocitos adentro guardan una sustancia que se llama histamina, y la histamina es la sustancia que es la que ocasiona todas las reacciones del tipo alérgico, ¿vale? Entonces necesitamos un medicamento que le haga frente a la histamina, y estos medicamentos son los llamados antihistamínicos, de ahí viene su nombre. Entonces, ¿cuáles son los antihistamínicos? Varios comunes. Muy frecuentemente, seguro a varios de ustedes los han recetado alguna vez que se han enfermado de gripa, con loratadina, clorfenamina, cetiricina o fexofenadina. Los primeros medicamentos de este grupo ocasionaban mucho sueño. Eran buenos para las reacciones alérgicas, incluso las reacciones graves, pero ocasionaban sueño. Entonces, actualmente se prefieren medicamentos de segunda generación que no ocasionan sueño y por lo tanto, pues no van a sedar al pequeñito y a nosotros no nos van a causar sueño en nuestro horario laboral o en nuestro día a día, ¿no? No siempre trabajamos, pero bueno, hacemos nuestras actividades, necesitamos no tener sueño y los que les presento aquí no siempre, son de segunda generación, no producen sueño. El más común, el más seguro y el que yo les recomiendo que sea el que tengan en su botiquín en casa, botiquín en el centro de trabajo, sea loratadina, ¿vale? Loratadina es el que vamos a usar. Hay en presentación de, 100 de 10 miligramos, que es para el que vamos a usar para adultos y para niños mayores de 12 años, y para pequeños menores de 12 años vamos a usar el jarabe. Y el jarabe que vamos a usar es este. Siempre revisen que sea este. Es muy poco común que haya presentaciones diferentes. Vigilen que no sea en combinación con nada, ni con antihistamínicos, ni con otros antihistamínicos, ni con cafeína, ni con paracetamol, porque cambia la formulación y el cálculo es diferente. Yo solo les estoy dando los tips para usar con esta presentación de la ortadina sola, la cual es la más común, 100 miligramos sobre 100 mililitros, para que lo usemos con nuestros pequeñitos conforme las indicaciones que les voy a dar. Para un adulto y para niños mayores de 12 años que tienen reacciones leves, les podemos dar una tableta de loratadina cada 24 horas, incluso cada 12 horas si tienen muchas molestias, pero se mantiene como una reacción leve, ¿vale? Si hay muchas ronchitas, muchas que son molestas, pero se mantiene nada más con ronchas, le podemos dar loratadina al adulto o al niño mayor de 12 años, una tableta una vez al día o una tableta 2 veces al día, es decir, en la mañana o en la noche, o lo que es lo mismo, dividida cada 12 horas, por ejemplo, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Usarlo 2, 3, incluso 4, 5, 6 días máximo para que esta reacción se vaya. Muchas veces es suficiente con la primera o segunda dosis y en cuanto las molestias se vayan, lo interrumpimos, ¿vale? Y no usarlo más de 6 días porque quiere decir que algo está pendiente y lo mejor es acudir con el médico o brindarnos la oportunidad de tenerlos en la plataforma de Midoc Online, ¿vale? Recuerden que hay atención para adultos y atención para pequeñitos. No olviden crear su perfil para que tengan su atención personalizada. En el caso de niños que son menores de 12 años, lo vamos a dividir por peso. En los más pequeños, aquellos que pesan menos de 15 kilos, es muy importante tener en cuenta el peso del pequeño. En menores de 15 kilos, solamente les vamos a dar media cucharadita, es decir, 2,5 mililitros de el jarabe una vez al día. Y en el caso de niños un poquito más grandes, de 15 a 30 kilos, vamos a darle una cucharadita entera, cucharadita de postre, no la cuchara sopera. Cucharadita de postre, una cucharadita completa una vez al día. Ahora, hablando de mililitros, una cucharada grande sopera, eso no lo vamos a usar en niños, pero nada más como comentario, equivale a 10 mililitros. La cucharadita de postre, cucharadita, como su nombre le indica, equivale a 5 mililitros. Y media cucharadita equivalería a 2,5 mililitros, ¿vale? Entonces es una medida que podemos usar en casa o en el centro de trabajo. Y la siguiente, por favor. Ahora, esto era en cuanto a urticaria, las ronchitas que salen en la piel por tener contacto con sustancias a las que somos alérgicos en la piel. En el caso de rinitis alérgica, ya vimos cómo se manifiesta. Congestión de la nariz, tenemos muchos moquitos y lagrimas de los ojos.
También se puede controlar con loratadina, el medicamento que ya vimos en las mismas dosis. Por eso les decía que le tomaran captura o tomaran un poquito de apuntes o le tomaran foto a la diapositiva. Vamos a usar las mismas dosis. Pero si el flujo nasal es mucho, tenemos mucha producción en poquito o la congestión es mucha, sentimos la nariz muy tapada a pesar de que ya no sanamos, podemos añadir un vasoconstrictor local. Hay un medicamento que está disponible en el mercado, también en la farmacia de Midoc Online, se llama oximetazolina. Es un spray, uno de estos sprays que ya son muy comunes, lo ponemos en la nariz, le hacemos, pss, sale el atomizador y recubre el interior de la narina con este medicamento. Este medicamento va a descongestionar y es suficiente aplicar un spray en adultos y en niños de preferencia mayores de 12 años, uno en cada narina cada 12 horas, es decir, uno y uno en la mañana y uno en la noche, igual 2 o 3 días nada más. Al hablar de dermatitis por contacto, como ya les comentaba, es una reacción tardía. Entonces, la primera vez que nos dé, muy probablemente va a ser después de que tengamos contacto con esta sustancia. Aún así, aunque sea tarde, vale la pena lavarse bien con agua y jabón neutro la zona de la piel que es la afectada y tomar también antihistamínicos, loratadina, tabletas para adultos y las cantidades que les comenté para pequeños, en las mismas dosis. Si la reacción alérgica no disminuye, se podrían usar algunos medicamentos del tipo esteroide, pero esto sí les recomiendo que sea con indicación médica, ¿vale? La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de asma, hay que tranquilizar al paciente. El paciente muchas veces puede tener ansiedad de no poder respirar. Hay que tranquilizar al paciente porque las respiraciones rápidas no le convienen, no logra introducir la suficiente cantidad de aire a los pulmones para que pueda oxigenar bien, entonces hay que pedirle que respire lento, tranquilo, pero profundo. Estar con él, brindarle compañía, sentarnos, que no siga caminando, que no siga desempeñando sus labores, que descanse, sentado, tranquilo. Y podemos usar el medicamento salbutamol, es un spray cuya acción es abrir las vías aéreas para que pueda entrar más aire a los pulmones, porque hay que recordar que la histamina, que es la sustancia que desata las reacciones alérgicas, hace que las fibras, las vías respiratorias se hagan más pequeñas. Son como un tubo las vías respiratorias, tienen cierto calibre. Cuando hay una reacción alérgica se cierran y necesitamos abrirlas para que haya más aire. Con 2 inhalaciones cada 20 minutos hasta que se da el cuadro, durante máximo un día, pues, le podemos brindar el primer auxilio. Pero si tras 20 minutos, si tras las primeras 2 inhalaciones no vemos mejoría, es razón suficiente para ir a urgencias, ¿vale? Hay que brindar el primer auxilio con salbutamol, este aerosol que podemos tener en el botiquín de casa o del centro de trabajo. Aplica para adultos y niños, ¿eh? Las dosis de aerosol son iguales para adultos y niños. Brindarle este primer auxilio durante 20 minutos, pero si vemos que empeora muy rápido, incluso se desmaya, o tras la espera de 20 minutos no mejora, trasladar a urgencias, ¿vale? Y en el caso de anafilaxia, recuerden siempre, siempre, siempre trasladarlo a urgencias. Si podemos dar primeros auxilios con adrenalina, estaría perfecto. Recuerden, la anafilaxia es una reacción generalizada, pero las reacciones más importantes, y para que se lo aprendan, es se nos cierran los pulmones, no podemos respirar. El paciente dice, es que tengo un globo, se me cierra la garganta, no puedo respirar. Empieza a hacer ruidos de que no puede respirar y se desmaya en un par de minutos, 2, 3, 5 minutos. En ese caso hay que ponerle una inyección de adrenalina intramuscular. La adrenalina puede ser aplicada por el mismo paciente, incluso ellos mismos saben que si tienen cuadros de anafilaxia, ellos se tienen que aplicar la adrenalina. Es una inyección intramuscular que se puede poner en el caso del mismo paciente en el muslo, no hay ningún problema. El muslo tiene una buena cantidad de músculo, ahí se inyecta. O en el hombro, ellos mismos se inyectan. O si nosotros atendemos a otro paciente que es el que tiene este problema, podemos ponerlo en el glúteo para que sea menos doloroso, pero aún así que se aplique el medicamento, que auxilia al paciente y salbutamol inhalado. Si el paciente todavía está consciente, no se ha desmayado y nos puede ayudar, inhala este medicamento y le damos salbutamol inhalado. Pero esto solamente si lo tenemos disponible ahí en el lugar y si no retrasa el traslado. Si no, de inmediato marcar al 911 o trasladarlo por los medios, la ambulancia de la empresa o el transporte de la empresa o el carro particular, llevarlo a urgencias del hospital, siempre, 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 ¿vale? Esto se realiza si se puede, pero que no entorpezca el traslado, lo cual es lo más importante porque tiene que tener tratamiento en el hospital, ¿vale? Y la siguiente, por favor.
Hay que recordar que si ustedes gustan llevar a cabo su tratamiento por medio de la aplicación, nosotros estamos abiertos siempre a brindarles atención. Muchas de estas atenciones es por reacciones alérgicas. Recuerden que muchos y la gran mayoría de medicamentos que recetamos en Medoc Online están a la venta también en la farmacia, entonces solo como tip y como comentario, la farmacia está a su disposición para que puedan hacer adquisición de esos medicamentos y también por si quieren armar con una serie de medicamentos que sean leves pero seguros para darle un primer auxilio a una persona en este caso, recuerden que también los podemos adquirir por esta vía en la farmacia. Un tip que yo les puedo brindar es que puedan adquirir unas pastillas de loratadina, también un jarabe de loratadina. Cetiricina puede ser otra opción en forma de tabletas. Salbutamol en aerosol, un aerosol para brindarle ese soporte respiratorio a adultos y niños. Clorpiramina, también es un medicamento que tenemos disponible, y hidrocortisona en forma de gel para la dermatitis atópica. Todo eso está disponible en nuestra farmacia, así que son bienvenidos. Si es que ustedes gustan equipar su botiquín de primeros auxilios, con todo gusto tendrán las herramientas necesarias. La siguiente, por favor. Hay que, bueno, esto es reforzamiento de la parte de la farmacia. Y también hay que recordar que muchas de estos síntomas de alergia, sobre todo la dermatitis atópica, esta es un tipo de alergia también que sale días después del contacto con la sustancia, se puede llevar en compañía de trastornos de ansiedad o depresión. Entonces, si tienen una reacción alérgica, puede ser un síntoma de depresión o ansiedad. Entonces, vale la pena que le pongamos un poquito de atención a la salud psicoemocional. Recuerden que en Midoc Online tenemos colegas psicólogos que están con las puertas abiertas para ustedes si tienen dudas o si tienen la iniciativa de una consulta de revisión para ponerle atención a nuestra salud mental. También en el caso de alergias a alimentos, si ya detectamos o sospechamos que tenemos alergias a ciertos alimentos, sobre todo la leche de vaca, los mariscos, las nueces, sería muy bueno que también tengamos una orientación nutricional de la mano de los expertos para que sepamos cómo no tener contacto con estas sustancias, porque hay que recordar que ciertos platillos, aunque no nos lo digan los preparadores de alimentos, los chefs, los restaurantes o incluso en casa puede pasar, es poco probable, pero pasa. Podemos consumir las sustancias a las que somos alérgicos en ciertos platillos elaborados o en ciertas recetas que llevan. Por ejemplo, el mole lleva nueces, el mole lleva cacahuates, la paella lleva camarones. Entonces hay que tener una orientación nutricional con nuestros nutriólogos y también para saber con qué alimentos sustituir los nutrientes que no estamos ganando por el evitar estos alérgicos, ¿vale? Entonces hay que hacer uso de nuestros colegas de psicología y de nutrición, ¿vale? La siguiente, por favor. Y listo, estas solamente son referencias bibliográficas por si quieren leer un poquito más a fondo. Y sería todo, ¿vale? Si ustedes tienen alguna duda o comentario, con gusto la pueden realizar y pues estaremos dispuestos a escucharlas y aclararlas. Muchas gracias. Gracias a usted, Doc, por toda la información. Realmente sí nos acaba de brindar como el qué hacer, ¿no? En cuestiones de que sucedan estas reacciones, ¿no? Aquí, bueno, nos han compartido, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo reaccionar ante estas situaciones? Que creo que el doctor nos las dejó como muy explicado. Entonces, aquí también es como muy importante saber, Doc, no sé, en caso, creo que Eduardo nos levantó la manita. Déjame, Eduardo, si no, para que nos puedas compartir. Creo que ya te lo activé, nada más compárteme. Listo. Ahora, bueno, más que nada para compartir con todos ustedes, yo sufrí de alergias hace muchísimos años. Tuve un tratamiento con vacunas que tomaba gotitas debajo de la lengua, ¿cómo se llama? Supralingual. Y pues, finalmente, de vez en cuando tengo alguna reacción, pero es muy leve comparado con lo que tenía de que se me inflamaba la mano, se me inflamaba el pie, alguna vez se me inflamó la lengua y no podía hablar. Una vez se me inflamó el escroto y lo tenía del tamaño de mi puño. Y realmente, pues, es un tema de cuidado. Digo, acabé con un alergólogo pediatra que fue el que encontró las 5 o 6 alergias. Bueno, tenía como 20 alergias, pero realmente las fuertes son
unas cuantas ácaros y algunas otras cosas. Y al final del día, pues es mucho mejor atenderse con un especialista que hacer caso de todas esas cosas de que lava ahora tu ropa con jabón Roma o que échate almidón o que toma no sé qué cosa y demás. Digo, si yo hubiera seguido esos consejos, seguramente seguiría sufriendo de las alergias que me dieron hace 13 años. Y al final del día, pues mi vida es normal. Esporádicamente, y eso que tengo alergia a los ácaros, a dos tipos de ácaros, que eso existe en todos lados, es como la luz del sol. Rara vez tengo alguna ronchita que se me quita absolutamente sola. Las medicinas que tomaba, de plano las acabé tirando porque ya nunca las volví a necesitar. Entonces, a los que sufran de alergias, pues entren a mi doc online y que los traten y que los canalicen con algún especialista, porque la mayoría de los casos sí se puede resolver. Toma mucho tiempo, hay que hacerse un montón de análisis y demás, y pruebas y todo eso, pero al final del día sí te pueden controlar las alergias, para que no sufran de todas estas consecuencias. Y lo que sí es cierto, que eso me lo explicaron desde el principio, lo del choque anafiláctico, eso sí existe. Sí, Claro y es que Muchas gracias. Sí, es bien importante identificar las consecuencias, pero como alergia al adelante, lo látex, escuchamos. digo, de alergia al látex, ¿sí? De una persona que conocí que cuando iba al dentista tenía que llevar sus guantes porque tenía alergia al látex, ¿sí? Y le daba choque anafiláctico, traía ahí siempre su ampolleta de adrenalina, porque una cosa tan sencilla como el látex, que es una cosa de todos los días, era alérgica y no tenía forma de evitarla. Listo, gracias. Ujú. Gracias. Sí, es bien importante, agradecemos su aportación. Hay que identificar muy bien las consecuencias entre molestias leves, que como nuestro amable compañero nos comentó, se pueden tratar en casa con algunos medicamentos pequeños, y las manifestaciones graves, asma y anafilaxia, es bien grave, hay que acudir al hospital. Y efectivamente, algo que es muy interesante y que hay que tener en cuenta es que las alergias se pueden resolver. A veces somos alérgicos a cosas que son tan comunes. Ahorita les mencioné unas poquitas sustancias, pero las alergias pueden ser literalmente a sí. cualquier sustancia. Hay alergias a los ácaros, hay alergias al pasto, hay alergias al poliuretano de la ropa. Entonces, claro que se pueden resolver, pero requiere paciencia y tiempo. Los expertos en estos tratamientos son los alergólogos. Ellos se dedican a diluir la sustancia a la que somos alérgicos en concentraciones muy, muy mínimas, y el tratamiento consiste en exponernos a la sustancia, pero de manera muy, muy mínima, para que el cuerpo deje de tener esa reacción a esta sustancia. Por llamarlo de alguna forma, acostumbrarnos a esa sustancia, pero todo medido en concentraciones microscópicas. Hace años, las vacunas que eran con estas sustancias eran inyectadas. Desafortunadamente, pues era molesto porque teníamos que inyectarnos 2 veces por semana. Actualmente se ha visto que las vacunas pueden ser en forma de un goterito, vía sublingual. Nos ponemos 2 o 3 gotitas abajo de la lengua todos los días, a veces una vez al día o 2 veces al día, pero sí es tardado durante un año, incluso año y medio o 2 años. Pero si somos constantes, lo podemos lograr, ¿vale? Entonces, sí es importante que si tenemos alergias de consideración que afectan nuestra vida diaria, sí acudir con el especialista, que es el alergólogo. Y unido con él les podemos brindar primeros auxilios, la orientación hacia algunos tipos de alergia y, claro, la canalización al experto para que ustedes puedan recibir el tratamiento definitivo, el cual es vacunas para dejar de ser alérgicos. Justo, sí, muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación y tu experiencia. Aquí también nos están haciendo unas preguntitas, ya dos personitas más alzaron la mano. Voy a hacer la pregunta de alguien que aquí nos dejó en el chat para ir dando como uno y uno. Claro. Eh, Ok, aquí nos preguntan, ¿por qué mis hijos son alérgicos y nadie de la familia de su padre ni la mía son alérgicos? Hay cierta información genética que está en nuestros genes, que se manifiesta en algunas generaciones sí y en algunas generaciones no. No tiene que ver con alergias, pero es parte de cómo explicar por qué en algunos sí alergias y en algunos no. Hay genes autosómicos dominantes y genes recesivos. Probablemente los genes que determinan las alergias son genes recesivos, pero se manifestaron en sus pequeños. Entonces, aunque no se manifestaron en los grandes, sí se pueden manifestar
En los pequeños, esta condición de un paciente que tenga tendencia a generar alergias se llama atopia. Y la atopia, sí, en general, sí es eh, una predisposición genética dominante, es decir, si ese comentario es acertado. Casi siempre, si los papás o los abuelos son alérgicos, va a haber algunos hijos que sean alérgicos, pero desgraciadamente pues no es una regla. Si algún antepasado fue alérgico, bisabuelos, tatarabuelos o en generaciones todavía antes, se puede manifestar en generaciones posteriores. Entonces sí puede pasar. Súper, muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a habilitarle el permiso a Agustín para que pueda hacernos su pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, compartir un caso y también una duda. Por ejemplo, en mi caso yo soy alérgico a penicilina y a otros medicamentos. Digo, nunca tuve un, digamos, un síntoma fuerte. Básicamente me salían como granitos en las palmas de las manos, en la lengua. Mi esposa es también alérgica al polen, al polvo, todo este tipo de cosas. Este, y mis hijos, pues también, tienen, salir, los dos, tienen alergias. Los dos ya, digamos, están como diagnosticados con dermatitis atópica, pero en el caso de mi hija, ella sí tuvo ya un tema fuerte, le dio bueno, no sabemos exactamente cuál fue qué fue lo que desató, pero digamos que tuvo un angioedema igual, ¿no? Se le hinchó toda la cara, y pues sí tuvo una complicación fuerte que, como dicen, tuvimos que llevar al doctor, ¿no? De urgencias. Entonces, sí es un tema ahí muy complicado. Bueno, mi hijo también urticaria. Creo que ahí, más que nada ahí la duda es, digamos, ahorita con ese tema de mi doc online, digo, yo ya lo he llevado como a dermatólogos y le han hecho ahí como tratamientos, medio largos, ¿no? A mi hijo creo que le dieron loratadina, ¿no? Por pues como un año, una cosa así. Pero no sé, ahí mi duda es un poco, ¿cuál sería, digamos, ahorita usted lo que me recomiendan? Por ejemplo, ahorita para utilizar esto de mi doc online, ¿cuál sería? O sea, es primero con un médico general y el médico general ya me va a decir, ok, pues, vas con el dermatólogo, no sé, no recuerdo el nombre. Entonces ahí nada más justo un poco para saber bueno, qué me recomiendan hacer en estos casos. Sí, en realidad de cualquier afección, estamos para servirles. El servicio de Médico Online incluye la consulta general con médicos generales. Muchas veces se resuelve con la consulta general, pero también sirve para que aquellos casos que no puedan ser resueltos por medicina general pueda ser canalizado con el especialista indicado. Por ejemplo, en el caso de dermatitis atópica, pudiera ser de primera instancia un tema de dermatología para controlar los síntomas, pudiera tener un buen control, pero para aliviar la alergia de manera definitiva es el alergólogo. Hay que tener un tratamiento a largo plazo y por medio de vacunas. Entonces, si les gusta, nos regala una llamada y con gusto podemos atender su caso, ya sea que, bueno, yo en su caso, su servidor o cualquiera de mis colegas, estaremos preparados para brindarle la mejor atención. Pero la diferencia entre los tratamientos es esa. El dermatólogo es el experto en la piel, claro, pero el experto en el mecanismo que hay detrás de esa manifestación en la piel es el alergólogo y él será el más indicado para eliminar esta reacción de manera definitiva. Ok, de acuerdo. Ya nada más una pregunta, ¿cómo te puedo ubicar en mi doc online o cuál sería el? Yo me encuentro en la jornada de fin de semana. Ahí con gusto lo recibimos. Doctor Brandon Iván Atonal Hernández. Si gustan una llamada directa o por medio de la sala de llamada general, ahí nos vamos a enlazar. Siempre estamos sábados y domingos, ¿vale? Si algo se les ofrece, nos encontramos en ese horario, sábado y domingo. Ok, sábados y domingos. Ok, Ujú, muy bien. Bueno, muchas gracias. claro. Súper, muchísimas gracias, Agustín, pues por tu aportación, ¿no? Y justo ahí el doctor les va a estar atendiendo. Aquí ya nos hacen otra preguntita en cuanto, aquí por ejemplo nos preguntan, bueno, nos comentan, mi hija es alérgica al dextrometorfano, le salen puntitos rojos. Bueno, creo que fue un comentario. No sé si fue una preguntita. Pero aquí nos preguntan, ¿cómo diferenciar una infección de piel de una alergia? Es
Tiene algunas señales. Por ejemplo, en el caso de las alergias, no es el único cuadro que lo ocasiona, pero la característica principal es la ronchita, el abón, esta bolita roja que nos sale y que nos produce comezón. En el caso de infecciones, bueno, hay muchas manifestaciones y no tanto es la ronchita o el abón. Por ejemplo, en el caso de infecciones por bacterias, hay costras amarillas, se llaman costras melicéricas. Por eso les comentaba en la parte de dermatitis atópica que hay costras amarillas y costras rojas. Las rojas son de sangre, las amarillas son de pus, es de células del sistema inmunológico muertas combinadas con bacterias muertas. Cuando tenemos una infección, hay estas costras amarillas, también un poquito de pus, enrojecimiento y hinchazón, pero no la roncha clásica, ¿vale? Y cuando se trata, por ejemplo, no es una infección propiamente, pero se llama prurigo por insectos, la picadura de un insecto, ahí sí se podría confundir con una reacción alérgica, pero en el centro de la ronchita está un puntito donde se localiza la picadura del insecto. Entonces, si vemos una roncha, pero no tiene el puntito de la picadura de insecto, es muy probable, no es seguro, por eso siempre hay que tener asesoría de un médico, es muy probable que la ronchita sea a causa de una reacción alérgica, pero si está la roncha y el puntito de la picadura, es muy probable que se trate de una picadura por insecto y no una infección. En general, las infecciones no se manifiestan por infecciones, se manifiestan, las ronchitas no son parte de las infecciones se manifiestan de otra forma. Ok, súper, doctor, muchísimas gracias. Aquí, bueno, creo que Marisela levantó la manita, pero creo que sí nos puso ahí su pregunta. Entonces, bueno, aquí también nos preguntan, ¿la dermatitis por contacto también puede ser por algún medicamento? Claro, claro. La dermatitis por contacto es esta reacción retardada por cualquier sustancia que se ponga en la piel. Puede ser incluso por medicamentos que en una instancia nos fueron recomendados con el diagnóstico correcto para ayudarnos, pero nuestro sistema inmunológico elaboró esta respuesta errónea frente a algo que pues no debería ser atacado, pero sí ataca estas sustancias. Entonces, puede ser causada por cualquier sustancia con la que tenga contacto nuestra piel, incluso con cremas de uso comercial. A veces se desarrolla la dermatitis por contacto frente a cremas de uso comercial. No es lo común, ya se han desarrollado ciertas cremas de ciertas marcas con una mucho menor reacción alérgica, pero aún así puede pasar. Entonces, sí, a medicamentos, incluso a cosas a las que pues, no deberíamos ser alérgicos como cremas, sí puede pasar. Ok, súper, doctor. Aquí nos preguntan, bueno, nos comentan los granitos en forma de ampollita, granito con agua, que salen en la mano, más específico en los dedos de la mano, he visto que me salen cuando hace mucho calor. ¿Eso es alergia? Da mucha comezón, pero en el transcurso del día se quitan solitos, no dura más de un día. Probablemente se trata de otra reacción alérgica, perdón, otra reacción de la piel que se llama disidrosis cutánea. Es una reacción probablemente alérgica, pero no relacionada con sustancias, sino con condiciones, con mucho calor, con mucho frío. Entonces se llama disidrosis. Ahí valdría la pena que lo tratemos en consulta. Número uno. O número dos, si hablamos de ampollas, también hay que tener fuera del radar, dentro de las posibilidades, que se trate de dermatitis atópica. Claro que hay ampollas y sobre todo nos daría la pauta que aparezcan justo donde tuvimos contacto con sustancias un par de días después, 1, 2 o 3. Entonces, no es lo más común, probablemente sea otro tema cutáneo de la piel, pero en segundo lugar también puede ser dermatitis por contacto. Entonces, sí podría ser alguna de esas dos cosas. Valdría la pena que le echáramos un ojo en consulta, ¿vale? Súper, doc. Pues sí, creo que estas son todas las preguntas. Bueno, Marisela volvió a levantar la manita, entonces voy a activarle el micrófono. Creo que ya puedes hablar, Marisela. Es muy amable. Sí, gracias por la plática. Un poquito platicar mi experiencia y una duda. Tengo un hijo de 5 años en el que él presentaba lo que es rinitis. Entonces, antes de saberlo, yo pensé que era solamente una enfermedad así viral, lo llevaba al doctor, me daba medicamento y en la noche pues terminábamos al hospital porque empezaba con puro flujo nasal y en la noche ya se le cerraba muchísimo su garganta.
Y así me pasó bastantes ocasiones hasta que llegué con la alergóloga y bueno, le hicieron unas pruebas de alergia, así resultó a cuatro cosas alérgico. Y bueno, empezamos con las vacunas, como comentaba mi compañero, abajo de la lengua. Vi una mejora muy buena, sin embargo, lleva poquito de tratamiento, realmente lleva como 3 meses. Sin embargo, como que otra vez vuelve a recaer. Ya no llegamos hasta el hospital, que es lo que me motiva, pero sigue con esa tos. Mi pregunta, ¿esto es normal? ¿Cuánto tiempo? Mi compañero decía que 6 meses para ver una mejora, pero ¿qué tanto puedo esperar de estas vacunas? Y si este tratamiento debe ser más largo. Bueno, la alergóloga me dice que es a 3 años, entonces, bueno, yo llevo 3 meses, pero no sé, como alguna motivación, sobre todo porque pues sí es complicado ver al pequeñito y con una tos así como constante y pues que doy todo el medicamento y lo único que yo me siento alegre es porque ya no llego al hospital, pero pues sí quisiera como que ver un poco más de mejora. Gracias. No sé qué Hola, puedo. buenas tardes, bienvenida. Claro que sí puede haber mejora, no solo en las alergias, sino en muchísimas enfermedades. En la práctica médica se puede dar un tratamiento a corto plazo para mejorar los síntomas, para que el paciente esté más cómodo y mitigar aquellas molestias que son las que están más presentes, en combinación con un tratamiento a largo plazo, que va a ser el que va a resolver el problema de raíz. En el caso de la alergia de su pequeño, el tratamiento que va a resolver la alergia a largo plazo, efectivamente, son las vacunas, pero se le puede dar un tratamiento para disminuir las molestias en este momento, en lo que su sistema inmunológico deja de ser reactivo o alérgico a estas sustancias a las que ya fue detectado. Es decir, brindarle un tratamiento de soporte para aliviar la congestión nasal, los estornudos, el hecho de que haya tos o de que se cierre la garganta. Los medicamentos que pueden brindarle confort a su pequeño no están peleados con la terapia con vacunas. Entonces, sí le recomendaría que por favor no hay que dejar las vacunas. Si es tardado, las vacunas van a hacer su efecto hasta dentro de 2 años más o menos, incluso 3. Entonces, le pediría paciencia, por favor, no deje de darle por ningún motivo las vacunas a su pequeño, pero también lo podemos apoyar con medicamentos que le brinden confort, que quiten estos síntomas y que sean de uso temporal, ya sea que le pueda externar estas dudas con su alergóloga en la próxima consulta, o si usted gusta, es bienvenido igual en la aplicación. Podemos tener una llamada con, ya sea conmigo o con mis colegas, le vamos a brindar la mejor atención para que desde ahorita él tenga confort. Y como le comentaba, ese tratamiento no va a interferir en nada con el tratamiento a largo plazo y el funcionamiento de las vacunas. Entonces, claro que se le podría brindar confort y disminuir la sintomatología con el tratamiento adecuado. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues creo que esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por pues su asistencia. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información y atención que nos resolvió muchísimas dudas. Y pues como saben, ustedes van a poderse consultar con el doc los fines de semana si les quedó ahí como más duditas y los incentivó a como saber un poquito más de cómo atender las alergias o las situaciones que se les presenten. Entonces, pues muchísimas gracias. E igualmente, si quieren compartir este webinar posterior ahorita en la fecha, va a estar en nuestro canal de YouTube e igualmente en las redes de Instagram para que lo puedan consultar cada vez que ustedes lo requieran. Entonces, eso sería todo de nuestra parte, Doc. Si tiene algo que agregar. Pues no, en realidad, más solo agradecer su atención y sus inquietudes, su confianza y disponibilidad para externar sus dudas. Estamos a la orden en la aplicación de Mi Doc Online las 24 horas, los 7 días a la semana, por si algo se les ofrece. Estamos a la orden para atenderlos.